Dios me le bendiga a todos de una manera muy especial. El pastor Tomás del Orbe con todos ustedes para tener un tiempo de estudio de la Biblia. Quiero que me acompañen porque vamos a estar analizando libro por libro lo que nos enseña la palabra de Dios. No solamente leerla, sino escudriñarla. Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras. Y el apóstol Pablo también habló de que debemos tener en cuenta las escrituras, las que nos hacen sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. También el apóstol Pedro dijo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En este momento vamos a estar escudriñando la epístola a los Romanos, comenzando en el capítulo 1. Es importante que usted tenga el conocimiento de lo que significa una carta apostólica. Las epístolas o carta del apóstol Pablo, que escribió en su mayoría estando en la prisión. El apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, de acuerdo a la historia, murieron entre los años 67 y 68 de la era cristiana. Y la historia enseña que murieron en Roma. Pero antes, recuerden que Pablo no fue llevado. Él mismo pidió que lo llevaran ante César para comparecer, ya que los judíos lo estaban acusando. Y él trató de ir a Roma porque ya Dios le había dicho que era necesario que él testificara en Roma, así como también testificó en Jerusalén. Así que cuando el gobernador trató de salvarlo para que no fuera a Roma, ya que no encontraba ningún delito que debiera ser atendido por el César, aún así Pablo, sabiendo que era la perfecta voluntad de Dios que él viajara a Roma, le dijo que él apelaba al César. Entonces, allá en la cárcel, dice que se le permitió vivir en una casa alquilada y que ahí recibía a todo el que quería escucharle. Lo que indica que en Roma, la cárcel para Pablo fue una casa alquilada donde él podía predicar el evangelio. Recuerden que él decía que aunque él estaba preso con esas cadenas, o sea, estaba prisionero, pero él decía: pero la palabra de Dios no está presa. Así es que esa iglesia de Roma la fundó el apóstol desde que cayó en la prisión. Entonces aquí tenemos esa carta enviada a esa iglesia que se fundó en Roma. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo aquí se presenta como siervo de Jesucristo. Dice el 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Recuerden que Pablo fue un apóstol, como él mismo se denominaba, el abortivo, porque una de las condiciones para ser apóstol y que exigían los apóstoles en el primer siglo de la era cristiana, una de las condiciones eran que debía ser elegido como apóstol aquellos que anduvieron con Cristo. Cuando fueron a elegir el sucesor de Judas, que tiraron suerte, dijeron que era necesario que de esos que entraron y salieron con Cristo, uno fuera elegido el sucesor de Judas. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando querían negarle el apostolado, él decía que él vio a Cristo y que se le apareció camino a Damasco, aunque no anduvo con él en los 3 años del ministerio, pero sí Cristo se le apareció camino a Damasco, donde le dio la gran asignación
de predicar a los gentiles. Por eso él se llama apóstol. En muchas ocasiones le tocó defender su apostolado. Aquí dice él que está llamado a ser apóstol, el versículo 1, apartado para el evangelio de Dios. No fue él, Dios lo apartó a él para el evangelio, porque Dios le dijo que para eso, le dijo a Ananías, cuando Ananías tenía algún temor de Pablo y no quería como orar por él, cuando Dios le dijo que orara por Pablo para que recibiera la vista. Entonces Ananías le dijo, pero tú sabes los daños que ese hombre le ha hecho a la iglesia y aún viene aquí a perseguir a Damasco. Y le dijo Dios, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Lo que indica que Pablo dice aquí en el versículo 1 que él fue apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, que el evangelio al cual fue llamado Pablo, ya Dios lo había prometido en las Escrituras. En el Antiguo Testamento encontramos cantidad de citas bíblicas donde los patriarcas, profetas, anunciaron el evangelio. Especialmente Isaías 53, al cual se le llama el quinto evangelio, porque habla de una manera bien clara sobre el Mesías. Dice el apóstol aquí acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Está tratando Pablo de demostrar que Cristo vino del linaje de David. Su mensaje era convencer de que lo que era el asunto mesiánico, en el caso de Cristo, venía por la genealogía correcta. Dice en el 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Está diciendo el apóstol aquí que al resucitar, ahí mismo quedó declarado Hijo de Dios con todo el poder, porque pudo levantarse de entre los muertos. Ese espíritu de santidad que no permitió que su cuerpo viera corrupción, por la resurrección de entre los muertos. El 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Pablo aquí está dejando bien claro que él no era un apóstol porque los hombres lo pusieron como apóstol, sino que él recibió el apostolado, dice aquí, por la gracia de Dios, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. En el 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamado a ser de Jesucristo, o sea, los romanos también están llamados a ser de Jesucristo. El 7, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Recuerden que la palabra santo no se refiere a un cuadro en una pared, ni a los que canonizaron en la Edad Media, que la Iglesia Católica en esos 1000 años de la Edad Media, con lo que era la ausencia de la Biblia, porque estaba prohibido leerla. La gente con tanta ignorancia creía todo lo que le decía el papado, y aquí el apóstol no se está refiriendo a esos santos que la gente conoce, que se le prende vela, sino que la palabra santo significa apartado para Dios. Por eso somos santos. Nosotros somos apartados para Dios. Hemos dejado el mundo con su pecado y estamos apartados para el servicio a Dios. Entonces, en la parte final de ese versículo 7 dice, gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice el apóstol: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que esa iglesia de los romanos, la cual él fundó, hay testimonio de que tienen una fe que está haciendo noticia. Cuando la gente recibe el evangelio y lo recibe de personas íntegras, que no solamente le dan el evangelio, sino que se encargan de poner un fundamento firme, el resultado va a ser una fe que se va a divulgar. Vamos a tener cristianos de fundamento, con testimonio. Y aquí el apóstol Pablo pudo disfrutar eso, de poder ver el fruto de su trabajo. Porque la fe de esa iglesia que él fundó en Roma se estaba divulgando por todo el mundo. La gente hablaba de esos hermanos. La gente hablaba de un poder grande que llegó a Roma y que comenzó a transformar vidas. Por eso Pablo dice: esa fe de ustedes se divulga. En el 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Este versículo 9 presenta que Pablo no solo le puso un buen fundamento a esa iglesia, enseñando bien la palabra a esos hermanos, sino que aun cuando se ausentaba de ellos, dice aquí que él hacía mención de ellos en las oraciones. Lo que indica que Pablo se mantenía orando por esa iglesia que levantó en Roma. Y no solamente por esa iglesia, sino que el apóstol Pablo vivía constantemente orando por todas las iglesias que él levantó. En el versículo 10 dice: rogando de que en alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Observen que él tenía un deseo profundo de poder visitar esa iglesia, de poder ir a llevarle una palabra de consuelo, de ir a gozarse con lo que era su crecimiento. No hay cosa que dé más gozo a un pastor, a un misionero, que cuando puede ver que su trabajo no ha sido en vano, que la gente a la que le ha ministrado están dando frutos dignos de arrepentimiento y que están creciendo en Dios. Quiere decir que Pablo le está diciendo que él está rogando para que Dios se le permita ese viaje para ir a ellos. El 11, porque deseo veros. Oiga, Pablo está diciendo: yo deseo verlo a ustedes y yo quiero comunicarle algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ese tipo de líder que quiere que la gente a la que ha llevado a Dios también reciban los dones espirituales. Pablo le está diciendo, recuerden que Pablo imponía la mano y con ese don muchos recibían esa bendición, la imposición de mano. Y por eso le está diciendo: yo quiero ir a ustedes para que de alguna manera yo pueda confirmarle algún don espiritual. El 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí Pablo está diciendo: mi viaje a ustedes no es solamente para yo verlo y confirmar un don, sino que también
lo que ustedes están viviendo a mí me va a ayudar. Por eso dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando nosotros compartimos con esos hermanos que están creciendo en el Evangelio, no solamente le damos a ellos, le damos lo que es palabras, les comunicamos de nuestros testimonios, lo que hemos vivido con Dios, sino que también lo que ellos están viviendo viene a ser para nosotros también un estímulo. Cada vez que nosotros como líderes escuchamos a esos nuevos creyentes que se están formando y nos cuentan sus experiencias con Dios, eso nos conforta, nos da ánimo. En el 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Algo se presentaba de que Pablo intentaba ir, pero los obstáculos estaban ahí. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Aquí está la parte importante, frutos. Es muy penoso cuando nosotros como pastores, como líderes, nos gastamos trabajando y vemos que pasa el tiempo y no vemos los frutos en la gente que le estamos ministrando. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, yo quiero ver fruto en ustedes. Recuerden cuando Cristo maldijo la higuera porque no tenía fruto. Entonces el 14, es muy importante el 14 porque aquí el apóstol está diciendo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que nosotros tenemos una deuda con todo ser humano. La palabra dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Es una deuda con toda la persona que están a tu alrededor, con los que están en tu área de trabajo, con tu familia, con tus vecinos. Pablo está diciendo, yo tengo una deuda con griegos y no griegos, con sabio y no sabio, porque el evangelio debe ser predicado a todo tipo de personas, no importando su estatus social. El 15 dice, así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy anunciándole el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El 16 es un versículo muy conocido, porque no me avergüenzo del evangelio. Oiga lo que dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo está diciendo, aunque tenemos persecución, burla, escarnio, prisiones, yo no me avergüenzo de este evangelio. Y no me avergüenzo porque es un poder que administro, porque este evangelio es el único que puede salvar a esta raza humana, cambia al pecador. Por eso dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, poder de Dios. Nunca te avergüences del evangelio en la universidad, en el trabajo, con tus amigos, no importa frente a quien te encuentres, nunca te avergüences del evangelio, porque es el poder que puede cambiar a ese amigo, a ese familiar, no importa el estatus social, el evangelio tiene poder para cambiar a todos los hombres. Dice el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
El 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo que lo que es de Dios se manifiesta. Las cosas invisibles, que para muchos es un rompecabezas, Dios tiene 2 libros que hablan de su poder. Lo invisible, lo que muchos filósofos se le han ido los años tratando de explicar y se mueren y no le encuentran respuestas. Está diciendo aquí el apóstol que todo eso, todo lo que se conoce, las cosas invisibles, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma le habla a los hombres. La perfección de la naturaleza, la perfección del universo, cómo todo funciona a la perfección, indica que hay un Dios detrás de todo eso. Por eso en el 21 dice Dios, Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que Dios, mostrándosele al hombre a través de la naturaleza del universo, dejando pruebas de que Él existe, el hombre, en vez de glorificar a Dios por todo lo que vemos aquí, que llegamos y lo encontramos, lo que hizo fue que no le dieron gracia por todas sus maravillas, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue como entenebrecido. El 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Oiga esto, la sabiduría que profesaban era aquella que quiere demostrar todas las cosas dejando fuera al Creador. Por eso dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y al hacerse necios, dice el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, los que se creen sabios, en vez de adorar al Creador, al Dios que se ha revelado a través de la naturaleza del universo y que no ha dejado al hombre de una manera para que se desoriente, sino que siempre de alguna manera se manifiesta para que sepan que Él está ahí. Los que se creen sabios, lo que han hecho es cambiar la gloria del Dios incorruptible y se han ido a la semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ustedes saben que hay países donde se adora animales, donde adoran a una vaca, donde adoran imágenes, donde adoran una ave, cuadrúpedos y reptiles. Por eso dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Claro, porque si no quieren tomar en cuenta el poder de Dios, entonces Dios lo deja que comiencen a vivir entregado a cosas absurdas, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. Dice, la concupiscencia de sus corazones.
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira dónde va llegando. Cuando el hombre quiere negar a Dios, mire a dónde va entrando. El 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, en vez de adorar al Dios que es espíritu y que se manifiesta, tanto nos habla a través de la Biblia como a través de ese libro abierto que es la naturaleza, porque dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de su mano. Como ellos, en vez de adorar y agradecer a ese Dios grande que lo puso aquí, en un planeta que tiene todas las condiciones para que los hombres podamos vivir, entonces el hombre, en vez de adorar a Dios por todo eso, lo que hizo fue adorar a las criaturas que Dios hizo. Dice el 26, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí tenemos lo que es el levianismo. Ahí tenemos el levianismo. Dice entonces aquí que en esta condición de pecado, de igual modo el 27 dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que aquí está diciendo el apóstol? Miren dónde está el origen de esa aberración de la homosexualidad, del lesbianismo. Y aquí habla de que cuando los hombres cambiaron lo que fue su creencia en el Dios creador y se fueron a adorar a las criaturas, Dios lo entregó a esas pasiones que hoy lamentablemente han crecido demasiado y ya hay grandes luchas donde esos homosexuales y lesbianas quieren que se le reconozcan sus derechos incluso a tener matrimonio. Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que como esta raza humana no quiso tener en cuenta a Dios, lo quiere negar, cada día el hombre hace más esfuerzo para querer sobrevivir sin la mínima idea de que hay un Dios creador, hay un Dios que es el que controla todo y que al final nos pedirá cuenta. Y como dice en los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El 29, estando atestados de toda injusticia, oiga bien, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El 30, murmuradores, oigan bien, todo eso, como el hombre no quiso tomar en cuenta a Dios, entonces Dios permitió que todo esto ocupara el corazón del hombre. Por eso vemos un mundo hoy con tanta maldad. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Es lo que ustedes ven a diario, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí tenemos en el versículo 31, en el 30, en el 29, tenemos una radiografía de la sociedad en que vivimos. Es una sociedad, de acuerdo al apóstol Pablo, que le dio la espalda a Dios, que en vez de adorar al Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y admitir que Él es el que controla todo, el hombre en ese interés por negar a Dios y sacarlo de sus planes, entonces Dios no tuvo más remedio que entregarlo a esas pasiones vergonzosas, como ya leímos, de los hombres vivir con hombres y mujeres con mujeres, y luego toda esta lista de cosas que son las que están trayendo tantas muertes, tanto problema en nuestra sociedad. El versículo 32 de este capítulo 1 de Romanos dice lo siguiente: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, oigan esto, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, que aquí está diciendo el apóstol que esas personas que tienen esa conducta y que han sido entregados por Dios a esas pasiones, es que no solamente es que la hacen, es que también se complacen con aquellos que la practican. Los que tenemos el conocimiento de la palabra y el temor a Dios, lo que hacemos es, como dice también el apóstol, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Este es el capítulo 1 de Romanos, que hemos de una manera sintetizada le hemos estado enseñando en esta primera entrega. Estaremos sistemáticamente llevándole a ustedes un estudio de la palabra versículo por versículo, con el interés de que usted esté bien familiarizado y conozca lo que la palabra del Señor enseña para su vida. No solo leerla, sino escudriñarla. Al escudriñarla, encontrará que en ella encontramos todo lo que necesitamos para poder vivir lo que es una vida santa, agradable a Dios, y para que podamos estar preparados para ayudar a otros. Que el Señor me le bendiga de una manera especial. Comparta estos estudios con muchas personas para que puedan estudiar con nosotros la palabra del Señor. Dios le bendiga.